Todos estos marcadores se analizan en forma seriada para el diagnóstico de infarto de miocardio. Y nuestros marcadores que son troponina I, CK total, CKMB y LDH. ¿Verdad? Los otros no tienen valor diagnóstico en determinaciones seriadas. Siguiente. En la determinación de CKMB por inmunoinhibición, se inhibe al monómero M y se multiplica por 2 la actividad del monómero B. Y es por eso que a veces podemos tener falsos positivos. Siguiente. De las siguientes afirmaciones, la troponina alta sensibilidad y la PCR tienen valor pronóstico en pacientes sin síntomas coronarios. La hiperhomocisteinemia es una de las causas de cardiopatía isquémica. En este caso, la hiperhomocisteinemia está asociada a cardiopatía isquémica, pero no es una causa. El BNP y la troponina tienen valor diagnóstico en insuficiencia cardíaca. Ahí sabemos que solamente el BNP es el que tiene valor diagnóstico, la troponina tiene valor pronóstico. Y en un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, un valor de BNP superior a 500 confirma el diagnóstico de la misma. Entonces la respuesta correcta es A y B. Siguiente, creo que ya es de la doctora Mirta. Sí, la otra fila. En la otra fila tenemos la misma presentación de los 3 pacientes, pero con distintos valores. Y en este caso sí, ninguno de ellos, porque fíjense que acá Juan muestra un aumento y luego descenso de los valores, o sea, hace una curva, pero ninguno de los valores sale fuera del rango de referencia. ¿Sí? Entonces, ninguno de ellos puede tener un diagnóstico de infarto agudo con base en los valores de troponina. Siguiente. Son todos marcadores de lesión cardíaca. Y están la mioglobina, la troponina y la albúmina modificada por isquemia. Y después en las otras opciones siempre hay alguno que no es marcador. Siguiente. Valores de CK total de 160 con un rango de referencia hasta 170 y de CKMB de 80 son indicadores de presencia de CK mitocondrial. ¿Por qué no puede ser indicador precoz de infarto agudo? Porque sabemos que la CKMB puede llegar a un 20% como máximo de la CK total. O sea que de 160 sería como máximo 32. En cambio acá me sale 80. Quiere decir que algo estoy midiendo que no corresponde a la CKMB y que probablemente sea, o sea, entre estas opciones es la CK mitocondrial. Profe, primero no puede ser. A ver. Deformación de complejo entre IgA e IgG. No, ni siquiera hablamos de eso. Complejo entre IgA e IgG ni siquiera se habló. Se habló complejos de CK con IgA y CK con IgG, pero no complejo IgA-IgG. ¿Ok? Profe, ¿puedes repetir por qué no podría ser precoz de infarto agudo? No No puede entendí. ser precoz porque la CKMB, por más que el paciente esté infartado, llega a un máximo de 20% de la CK total. Entonces, cuando nosotros tenemos valores de CKMB por encima del 20% e incluso superiores a la CK total, tenemos que desconfiar de la presencia de macroquinasas del tipo 1 y tipo 2. Y la CK mitocondrial es la macroquinasa de tipo 2. En este caso, la CKMB excede bastante el 20% de la CK total. Ya, gracias, profe. De las siguientes afirmaciones, la troponina alta sensibilidad tiene valor pronóstico en insuficiencia cardíaca congestiva, pues la hiperhomocisteinemia es una de las causas de cardiopatía isquémica. En pacientes sin síntomas de síndrome coronario agudo, la PCR de alta sensibilidad ayuda a estratificar riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro.
Y la determinación de CKMB por inmunoinhibición es la mejor opción para evitar falsos positivos. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, A y C son las respuestas correctas. Bueno, ya está. Paso para la doctora Mirta. Doctora Mirta, ¿querés que te presente? Sí, por favor, por favor. Un paciente masculino presenta los siguientes datos. Una GOT de 280 con una GPT de 110 y una gamma GT de 510. Y al hacer el cociente de derritis le ha salido 2.5. Le puse estos valores extraterrestres luego para que no tengan ustedes ninguna alteración de que estos son valores normales. Y esto no se da en la pancreatitis, tampoco en una obstructiva, tampoco en una hepática aguda, se da en la hepatitis alcohólica, en donde la gamma GT es una de las que mejor maneja esto, y también el cociente de derritis, donde la GOT está por encima de la GPT. El siguiente, el término coluria, es la presencia de la bilirrubina conjugada en la orina. No puede ser en el suero, no puede ser ni tampoco en ninguna otra parte. Es la única opción. Muy fácil, súper fácil. La siguiente, la cirrosis hepática producida por la hemocromatosis se caracteriza por los siguientes parámetros laboratoriales. Transaminasas elevadas discretamente, hierro y ferritina elevadas y transferrina disminuida. Espectacular. No hay ni una opción que pueda confundirles. La siguiente. Las determinaciones laboratoriales que caracterizan a una lesión biliar o colestasis son todas estas enzimas, la fosfatasa alcalina, la gamma GT, la 5-nucleotidasa y la bilirrubina directa. Súper fácil. Muy, muy fácil. Siguiente. Falta la otra fila, creo que bueno, vamos a continuar más, doctora. La parte de proteína. Te puedo preguntar Sí, algo te después escucho. sobre otra fila, porque perdí mi conexión y ahora otra vez puedo conectarme. Sí. Te puedo leer el enunciado sobre el cual tengo dudas. Sí, cómo no. Se obtiene un valor positivo de proteína C en una muestra de suero sin diluir y posteriormente se realizan diluciones seriadas del suero con solución fisiológica 1,2, 1,4, 1,8 y 1,16, arrojando todos resultados positivos. Y yo puse positivo en 1,16 y esa no es la correcta. ¿Por qué sería, profe? ¿Y por qué te está dando todavía positiva? Vos no podés informar, vos tenés que informar la última dilución. Cuando te sale el siguiente negativo, allí recién podés informar hasta la dilución que te da positivo. Acá te dio positivo toditas las diluciones. Entonces quiere decir que tenés que continuar diluyendo hasta que te aparezca uno que sea negativo. La última dilución que te da positivo es el título del paciente. Ah, dale, profe. ¿Está bien? Bueno. ¿Dónde quedamos acá? Acá. La proteína de Vence-Jones es una proteína que precipita en la orina a 57 grados centígrados y se redisuelve a temperaturas entre 90 y 100 grados centígrados. Aparece en los pacientes con mieloma. Siguiente. Las proteínas reactantes de fase aguda que pueden ser detectadas
En un paciente con infección grave, las perfectas son la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la procalcitonina. Siguiente. Una mujer embarazada de 20 años con características clínicas de rubeola presenta los siguientes resultados de laboratorio: anticuerpo rubeola IgG negativo y anticuerpo rubeola IgM negativo. Con base a estos resultados se hacen las siguientes afirmaciones. Esta persona está con una infección aguda por rubeola. Debe repetir los estudios porque presenta características, síntomas característicos. Se realizó los análisis en el periodo de ventana. No está enferma ya que tiene inmunidad adquirida. Debe realizarse el test de avidez por tener IgG negativo y no tiene inmunidad para rubeola. La respuesta correcta es la 2, la 3 y la 6. Debe repetir porque tiene síntomas. La 3 se realizó, puede ser que se la haya tomado en el periodo de ventana. Y la 6 no tiene inmunidad para rubeola. Siguiente. El proteinograma de este paciente presenta los siguientes valores. Acá podemos observar cómo está distribuida nuestra, demasiado facilón era estuve muy buenita con ustedes. Acá podemos observar que hay una gran cantidad de proteínas totales, un descenso de la albúmina y ascenso de la gamma. Y encima tienen el dibujo en el cual la zona de las gamas está en punta. Entonces, la pregunta dice, en base a estos resultados, ¿cuál sería, a ver, se me junta ahí el siguiente pedido laboratorial para saber el diagnóstico? Y tienen que pedir lo que existe acá, que es IgG, IgM, IgA, y es un mieloma de un solo clon, ¿sí? Muy fácil, esto dimos muchísimo, dimos. La perfusión exudativa de la pleura en una pancreatitis aguda puede ser verificada a través del dosaje de la amilasa en líquido pleural. Siguiente. Los siguientes resultados: amilasa y lipasa aumentados, hematocrito disminuido más de 10 puntos, el calcio inferior a 8, la PO2 inferior a 60, corresponden a un paciente con pancreatitis aguda no asociada a litiasis biliar. Siguiente. En la pancreatitis aguda, el alcohol produce, una de las cosas que produce es la obstrucción en los conductos biliares. Siguiente. La actividad de la lipasa se ve afectada por la presencia de calcio, sales biliares y se activa a un pH ácido. Las demás no son correctas. Siguiente. Bueno, esta es otra fila. El conjunto de determinaciones que ayudan al diagnóstico en hepatocelulares y de función de diagnóstico son la AST, ALT, el tiempo de protrombina y la albúmina. Estos son de función hepática y estas son las hepatocelulares. La deficiencia del uridinfosfato glucuronil transferasa y de la alfa-tripsina son características en los pacientes que tienen enfermedad de Gilbert y enfisema. Muy fácil. Acá dice, los datos de los, ¿qué dice? Datos, los siguientes de perfil. Este está mal expresado. Bueno, dados los siguientes datos. Dados los siguientes datos. Yo soy la que leí perfil mal. hepático. Sí. Fíjense, las hepatocelulares están normales, las canaliculares elevadas, la bilirrubina elevada a la total, a expensa de la directa,
y aparece la bilirrubina en orina. ¿Cuál es la patología? Posthepática. Espectacular. No hay nada que retrucar porque es demasiado fácil, muy fácil. ¿Verdad que es fácil, chicos? ¿Verdad que aprendieron cuando dimos? Y espero que hayan puesto bien. Siguiente. Un niño de 2 años presenta una pigmentación amarillada en la piel, por el cual el médico solicita al laboratorio la determinación de bilirrubinas, recibiendo los siguientes resultados. La bilirrubina total le ha dado 10, la directa apenas 0.01 y la indirecta 9.99. Esto corresponde a un niño con ictericia, la ictericia del recién nacido, que es debida al aumento de la hemólisis y reducción de la uridina glucuroniltransferasa. Por eso es que solamente a expensas de la indirecta sube la bilirrubina. Siguiente. Una mujer embarazada de 20 años desea evaluar su comportamiento inmunológico para toxoplasmosis por tener algunas manifestaciones clínicas. Los resultados de laboratorio son anticuerpo toxoplasmosis IgG negativo y anticuerpos IgM negativo. Es muy parecido al anterior, que era con rubeola. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Está con infección aguda? No. ¿Debe repetirse los estudios porque presenta síntomas? Sí. ¿Debe realizarse el test de avidez por tener IgG negativo? No. ¿No tiene inmunidad para toxo? Sí. ¿Se realizó el análisis en periodo de ventana? Sí. Entonces es 2, 4, 5. Ya está. Siguiente. De las siguientes afirmaciones con respecto a la prealbúmina o transdirectina, ¿cuál o cuáles son las características correctas? Es útil la transdirectina para evaluar la terapéutica nutricional y no está afectada por la hidratación. Es uno de los marcadores más perfectos que se tiene para evaluar la nutrición y tempranamente. Siguiente. Las siguientes funciones corresponden a la transferrina y a la ceruloplasmina. Transporta hierro, la transferrina, y transporta cobre, la ceruloplasmina. Facilísimo. Ahora, vamos a mirar el proteinograma de este paciente. Este paciente presenta, tienen ustedes acá los valores en donde observan un aumento muy elevado de beta, ¿sí? Y también está disminuido en las gamma globulinas. Como supera sus expectativas, ustedes entonces el siguiente análisis laboratorial deben saber por qué está demasiado alto esto. Entonces se les hacen el pedido al laboratorio, en este caso de los componentes de las betas, que pueden ser otras también, ¿verdad? Yo les elegí el fibrinógeno y las lipoproteínas LDL. Siguiente. La incapacidad de digerir o absorber grasas que se presenta en la pancreatitis crónica se denomina esteatorrea, que se observa en las heces, ¿verdad? Siguiente. Este es la determinación de la eliminación renal de la amilasa. Se hace a través de la relación entre la amilasa y la creatinina en sangre y en orina. Las demás no son válidas. La función de la lipasa es hidrolizar los triglicéridos de la dieta para su absorción por el intestino. Las demás tampoco no son válidas. El síndrome de disfunción multiorgánica, SDOM, significa presencia de la función orgánica alterada con homeostasis descompensada.
Y eso es todo. ¿Falta algo? Profe, yo tengo una duda. Sí, cómo no. Te escucho. No llegué a ver el de los marcadores de lesión cardíaca de la segunda fila, creo que es, la que estaba en el medio. Y la verdad Bueno. no entendí bien. ¿Qué te parece si termino esta parte de... Todito ya terminamos, doctora, de hepático y proteínas. Falta Doctora la fila Silvia. 3. La fila 3 falta. Voy a terminar un ratito de eso y después volvemos al cardíaco. ¿Qué te parece? ¿Sí? Está bien, profe. Gracias. Bueno, enseguida. Esta es la última fila, que es un niño que presenta también de 2 días. Presenta pigmentación amarilla, por el cual el médico solicita al laboratorio bilirrubinas y recibe estos resultados. La total 8,1, apenísimas la directa y el aumento totalmente indirecta. Y esto es correcto afirmar que el paciente presenta ictericia prehepática y es fisiológico en el recién nacido, ya que no tiene la capacidad de conjugar, puesto que sus hepatocitos no están maduros ni no tienen los transportadores de ligandina para poder hacerlo. Siguiente. La deficiencia de la ceruloplasmina y transferrina se presentan en pacientes con la enfermedad de Wilson, que es el aumento del cobre, y la hemocromatosis es el descenso de la transferrina. Siguiente. Un paciente anciano es llevado a emergencia por presentar dolores abdominales muy intensos. En su ficha médica consta que posee una enfermedad ósea crónica. Se realiza un hepatograma y un perfil pancreático, porque fíjense que al tener dolores abdominales tienen que abarcar ambos perfiles. ¿Cuáles serían las enzimas que usted utilizaría para distinguir si se trata de una enfermedad ósea o de una hepática? Entonces, la que a ustedes les va a decir realmente si ese paciente tiene una enfermedad ósea o hepática son la gamma GT y la ALP, ¿verdad? Ya que las demás, estas son hepáticas, estas son hepáticas y de síntesis, la amilasa y la lipasa tampoco. Siguiente. Una mujer embarazada de 20 años desea evaluarse anticuerpos para toxoplasmosis, ya que presenta síntomas clínicos. Su resultado es anticuerpos toxoplasmosis positivo 400, pero tiene, un ratito, y la IgM tiene negativo. Entonces, con estos resultados, ¿qué usted pensaría? ¿Está con una infección aguda por toxoplasmosis? ¿Debe repetir porque presenta síntomas? Sí. ¿Se realizó en el periodo de ventana? No. ¿Debe realizarse el test de avidez porque tiene IgG elevada? Sí. ¿No tiene inmunidad para toxoplasmosis? No. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La ventana, ¿por qué no puede ser, profe? Y porque tiene ya positivo. Tiene ya positiva la IgG. La ventana lo que te da es todos negativos. Acá vos podés, mira, fíjate, este 400 es alto, pero vos podés suponer solamente haciendo el test de avidez, no sabés en qué momento esta señora empezó a tener elevada cantidad de IgG. ¿Por qué? Porque si vos tenés una IgG positiva 100, por ejemplo, podríamos decir, esta señora tiene inmunidad, porque ya tiene IgG, que es el recuerdo inmunológico. Sin embargo, esta señora supera totalmente, entonces hay que averiguar si esta señora ya está hace mucho tiempo con una elevación y se quedó crónica la enfermedad o está empezando por eso
su IgM todavía no se puede manifestar. Entonces, al hacerle vos este test de avidez, si te sale un valor alto, quiere decir que hace mucho ya se juntó, ¿sí? Es una paciente con toxoplasmosis crónica. Y si es reciente está juntando y tu terapéutica va a ser diferente. Inmediatamente vas a cortar el canal para que no circule más la enfermedad. ¿Está? No sé quién es la persona que me está hablando, Sí, pero profe. ¿está? Ok. Acá. Dice acá, otra embarazada que se encuentra en su tercer trimestre, se realiza un hepatograma dando todas las enzimas normales excepto la fosfatasa alcalina. Esto se puede interpretar debido a que en una paciente embarazada este aumento es fisiológico, ya que ese aumento es placentario. ¿Sí? Siguiente. Acá. La presencia de bandas oligoclonales son proteínas anómalas que se encuentran en el LSR y están ubicadas en la región gamma. Sirve para la esclerosis. ¿Se acuerdan? En el mieloma múltiple se presentan las siguientes características. Hay hiperproteinemia con hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. Las demás no son factibles. Y por último tenemos este dibujo, este proteinograma que tienen ustedes que tienen demasiado baja las gamas, ¿sí? Si bien es cierto, estas también, la beta también está elevada, ustedes pueden pedir también si les molesta la elevación de esta beta. Pero pienso que les molestaría mucho más el descenso impresionante que tiene este paciente de inmunoglobulinas. Y acuérdense que acá está la zona de anticuerpos. Entonces, pueden pedir fibrinógeno, que está en la beta, o cualquiera de las que están dentro de la beta, pero una prioridad en ustedes va a ser pedir el dosaje de inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, y también pueden pedir la IgE, ¿sí? Por último, todavía no termina. Los siguientes datos de laboratorio, esto es muy, muy elevada todas las cosas y que se presentan en pacientes con pancreatitis aguda asociado con litiasis biliar. Siguiente, ¿cuál es la isoenzima de la alfa-amilasa presente solo en casos de pancreatitis aguda? Es la P3. Y estas son repetidas. Ya dijimos que el alcohol produce obstrucción en los conductos biliares y que la perfusión exudativa de la pleura se hace en líquido pleural el pedido de la amilasa. Ya está. ¿Alguna pregunta con respecto a eso para pasar a la pregunta de la compañera, que es de cardíaco? ¿Está? ¿Cuál es tu pregunta, niña? Por Burgos favor. Figueredo era que preguntaba. Yo marqué el de ácidos nucleicos, pero después acabo de leer y decía ácidos grasos. Por eso nomás era mi duda, porque yo pensé que era también en copeptina, ProBNP y la de ácidos nucleicos. Sí, y tampoco el ProBNP es, NT-proBNP. El ProBNP es precursor de los dos péptidos natriuréticos que son NT-proBNP y BNP. ¿Está? Ya, sí. Bueno, Y solo pasarme- muchas gracias por todo. Gracias, profe. Por todo y hacemos la otra sesión. Hasta luego. Bueno, voy a irme al otro enlace.